Balik informasi dari mancanegara, Saudara Presiden Venezuela Nicolas Maduro menjalani persidangan pertama di Pengadilan Federal Amerika Serikat di New York. Maduro menyatakan dirinya tidak bersalah atas tuduhan perdagangan narkoba. Di hadapan hakim, Maduro mengaku dirinya tidak bersalah atas semua dakwaan yang dijatuhkan kepadanya. Maduro juga menegaskan dirinya orang baik dan masih memimpin Venezuela. Dalam persidangan itu, Maduro menghadapi dakwaan konspirasi terorisme narkoba, konspirasi impor kokain, dan pelanggaran kepemilikan senjata api. Sementara itu, Saudara Menteri Dalam Negeri Venezuela, Diosdado Cabello, muncul dalam pawai pro pemerintah pada Selasa waktu setempat. Ini merupakan aksi pertama Cabello muncul di depan publik usai Presiden Nicolas Maduro ditangkap militer Amerika Serikat. Kemunculan Cabello ini terjadi sehari setelah Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, dilantik sebagai Presiden sementara. Dalam aksinya, Cabello meminta warga tetap tenang dan percaya terhadap kepemimpinan nasional saat ini. Sebelumnya, Saudara Presiden Donald Trump memastikan Amerika Serikat akan mengelola Venezuela usai penggulingan Nicolas Maduro. Legislativo está a cargo del presidente del Parlamento. Sebelumnya, Saudara Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, dilantik jadi Presiden sementara Venezuela menggantikan Nicolas Maduro. Delcy Rodriguez dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden sementara Venezuela pada Senin waktu setempat. Pelantikan dilakukan di tengah proses hukum yang menjerat Nicolas Maduro di Amerika Serikat. Por mi honor, que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. Sementara itu, Saudara, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengecam keras aksi intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela, termasuk rencana menguasai Greenland. Sanchez menegaskan tingkah Amerika Serikat ciptakan presiden mengerikan dan berbahaya. Sanchez menambahkan invasi Amerika Serikat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakamanan masa depan dunia. Sanchez memastikan Spanyol menjunjung tinggi kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara atau wilayah. Terkait rencana Presiden Trump yang ingin menguasai Greenland, Sanchez pun mengecam dan menolaknya. Saben, el gobierno de España desde el primer momento nunca reconoció al gobierno de Maduro porque infringió las reglas, porque su elección fue ilegítima y precisamente por ese motivo tampoco puede reconocer la legitimidad de una acción militar que es a todas luces ilegal, que viola el derecho internacional y cuyo único objetivo no parece ser otro que el de cambiar un ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos naturales. La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso, un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo. Como país, España, que cree en la paz, en la diplomacia y en la Carta de Naciones Unidas, evidentemente no podemos aceptarlo, como tampoco podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo como es el caso de Dinamarca. No podemos aceptarlo, no lo vamos a hacer como país, como gobierno, no nos vamos a callar ante violaciones que se están produciendo en el derecho internacional y que por desgracia cada vez son más recurrentes y por tanto España no va a ser cómplice de tal atropello. Saudara